Bienvenidos a la clase. Si es su primera vez aquí, estamos estudiando este libro del padre Antonio Royo Marín, La Gloria Esté, un famoso dominico que escribió los libros más famosos sobre la espiritualidad. Tal vez la mejor presentación sistemática de la espiritualidad. ¿En qué consiste ser santo? En cuanto al desarrollo de las virtudes, la oración, los dones del Espíritu Santo, analiza y pone de forma sistemática toda la tradición de misticismo y de teología, ¿no?, sobre este tema. Y su libro de oro se llama La Teología de la Perfección Cristiana. Y siendo de 1000 páginas, pues escogí el resumen más breve para ustedes, para esta clase, para que terminemos antes del fin del mundo. Entonces, y eso se llama Ser o no ser santo, un libro que escribió al fin de su vida, como un resumen de su obra magna, La Teología de la Perfección Cristiana. Entonces es la misma doctrina, y el don de este Padre tan santo y sabio era de expresar todo de la forma más clara y precisa. Entonces incluso su resumen no le hace falta nada, ¿no? Pero si quiere más explicación de los temas, pueden ir a este libro que vale la pena comprar, que cuesta unos 600 pesos o algo, pero es un libro que les sirve para toda la vida, ¿no? Y en vez o con la gran carencia, digamos, de directores espirituales, ¿verdad?, y falta de buenos consejos, aquí tienen un resumen y colección de todos los consejos de los santos, ¿no?, que uno puede leer. Por ejemplo, si examinando su conciencia se da cuenta que su punto débil son los pecados en contra de la templanza, en contra de la castidad, de gula, etc. Aquí puede entonces ir a este tema, buscarlo aquí y leer todos los consejos prácticos, ¿no? Primero, ¿qué es la templanza? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la recta medida, ¿no?, en cuanto a los placeres sensuales, y cuando es pecado venial, mortal, y los consejos de los santos, ¿no? Entonces es un libro de oro para su santificación. El autor, decíamos, Antonio Royo Marín, padre Antonio Royo Marín, famosísimo, y les recomiendo leer todos sus libros, ¿no?, que pueden encontrar, ¿no? Y sí, tiene tantas ediciones, ¿no? Y no solo se escribió en español por la providencia de Dios, ¿no?, para ustedes, porque se solían escribir libros así en latín antes, y lo escribió en aquellos tiempos, ¿no? La primera edición salió en 1954, pero ya está en la 10ª impresión, de 2006, y bien, entonces... ¿Y dónde se consigue? Pues recomiendo generalmente comprar los libros en la catedral, en la librería que está atrás de la catedral. Es el de mejor precio, aunque lo pueden encontrar en las librerías de San Pablo, otras librerías de la parroquial, pero más caro. Entonces, otra pregunta. Si compramos aquel, ¿no necesitamos comprar este? No, eso es nomás el resumen, ¿no? Entonces que vamos estudiando y que voy explicando, ¿no? Pero si eso tiene todo, el chiquito está contenido en el grande. Bien, entonces, y pues ¿dónde estamos en el curso? Estamos estudiando primeramente en qué consiste la santidad y qué decimos como de definición. Podemos examinar la santidad de varios puntos de vista, ¿no? Como la plena conformidad con Cristo, ¿verdad? Que la vida de santidad es nuestra vida incorporada en la vida de Cristo, ¿verdad? O podemos decir es de estar lleno de gracia. La gracia con todos sus dones y virtudes, poderes. O podemos decir que consiste en la conformidad con la voluntad de Dios, para subrayar el aspecto de que tu santidad consiste en cumplir con la voluntad de Dios según tu estado de vida. Y somos individuos, somos, como describe San Pablo a la Iglesia de Cristo, el cuerpo místico, dice es un cuerpo pero con muchas partes.
Y un buen dedo de pie no sería un buen dedo de la mano, ¿no? Sería más feo, más cortitos que podemos hacer, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces cada parte tiene su oficio, ¿verdad? Sus deberes. Y entonces, si la madre de familia trata de ser monjita, pasando todo el tiempo en el templo, dejando a su marido e hijos en la casa, pues es muy piadosa, ¿no? No, ¿verdad? Es pecado si está en contra de su estado de vida, ¿no? Y hay que buscar qué es la voluntad de Dios según las circunstancias también, ¿no? Y por eso la necesidad de un buen director espiritual, que nos dijo el padre Antonio Roy Marín, es una de las causas de falta de crecimiento, ¿no? Hay muchos de buena voluntad, pero que no saben el camino, no saben cómo aplicar las enseñanzas de Cristo a su vida, o qué más, o cómo orar, ¿verdad? Entonces, bueno, luego dice, todos estamos llamados a ser, entonces la definición de santidad, ¿no? Lleno de gracia, con todas sus virtudes, y el pleno desarrollo de los dones del Espíritu Santo, la fe, la esperanza y la caridad, la conformidad con Cristo, el cumplimiento con la voluntad de Dios. Y luego nos dijo que todos somos llamados a ser santos, que esa es la doctrina pues, bíblica y tradicional de la Iglesia, ¿no? Aunque hubo épocas, digamos, o tiempos cuando lamentablemente distinguían entre la santidad, la expectativa de santidad para los laicos, como para el sacerdote, como para el religioso. Es una falsa distinción, porque el Señor dice, sin distinción de personas, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Punto. Para todos. Y que la santidad consiste en esta práctica de la caridad, principalmente. Dios es la caridad. Si tenemos la caridad, Dios habita en nosotros, ¿no? Entonces, cuando distinguimos entre estados religiosos, matrimonio, etc., pues vemos que hay medios más perfectos en sí, pero cada uno tiene su llamado, ¿verdad?, de Dios, su lugar, y debe de conformarse y santificarse en tal estado, ¿no? Y nunca faltan los medios, porque la esencia de la santidad, o los medios esenciales, son ¿qué son las virtudes que nos relacionan directamente con Dios? ¿Qué son? No sé qué se dice. Entonces, ¿qué son las virtudes? O la práctica de cuáles virtudes nos asemejan a Dios y nos ponen en contacto directo con Él. Cardinales. No las cardinales, sino las teologales. Muy bien, Cecilia. Entonces, las virtudes teologales. ¿Qué quiere decir teologales? Dios, ¿verdad? Nos relaciona directamente con Dios. Theos, en griego, ¿no? Nos decimos teologales. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y qué más necesitamos para ser santos? La fe, la esperanza y la caridad perfeccionan los actos que uno hace. Pero también necesitamos perfeccionar el modo, ¿verdad?, de hacer los actos. Yo puedo decir la misma oración de San Padre Pío, pero con menos fervor, con menos devoción, con menos arrepentimiento. Son los dones del Espíritu Santo, los 7, ¿verdad?, que perfeccionan el modo de hacer y practicar las virtudes. ¿Okay? Entonces, todo eso nace de la gracia de Dios. Ya les había explicado varias veces, ¿no?, que la gracia de Dios es como la nueva alma que recibimos, o más bien una divinización de nuestra alma humana. Nos hace partícipes de la divina naturaleza, como dice San Pedro, ¿no? Y si tenemos una naturaleza divina, podemos hacer la comparación, ¿no? La naturaleza humana nos da los poderes de ¿qué? ¿Qué es la diferencia entre una naturaleza humana y
y una naturaleza animal. Buenos días. Entonces, ya vamos perdiendo la distinción que acabo de leer en el LifeSite News, ese sitio al cual contribuye el señor Matthew, que está de visita aquí como corresponsal de Latinoamérica. Y él dice que pues ya en Colorado, en Boulder, Colorado, un lugar sumamente liberal, donde han legalizado la marihuana en uso público y como quieran, pues ya que viven como animales, ya se sienten iguales a los animales. De modo que tuvieron las exequias de un elk, ¿cómo se dice? Un ciervo grande, ¿cómo se llama? Alce. ¿Cómo? Alce. Entonces, que acaba de... un policía en su día libre estaba cazando, ¿no? Entonces, se cazó, ¿cómo se dice? Alce. Entonces, pero estaba fuera del lugar, era un lugar privado, ¿no? Estaba ya fuera del lugar público para cazar. Entonces, al pueblo, la colonia se reunió para pues, tener como las exequias y llorar por la muerte de su amigo, porque lo querían mucho y sienten que él quería mucho a ellos también, porque regresaba a su lugar. Entonces ya no distinguen. Ahí puedes matar a tu bebé, ¿verdad? Hasta el 9º mes de embarazo y no hay problema, está perfectamente legal, ¿no? Puedes vivir como un animal o peor que un animal, ¿verdad? Practicando la sodomía, ¿verdad? Que ni hacen los animales. Pero si matas un animal, qué crimen, ¿no? Contra nuestra nueva humanidad, que incluye a los animales, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos hace diferentes que los animales? ¿La razón? La razón, y por la razón podemos también escoger libremente. La voluntad. Con la voluntad. La razón y la voluntad. El libre albedrío. Libre albedrío se llama, ¿no? Entonces esos dos poderes nacen de nuestra naturaleza humana, de nuestra alma racional. Si tenemos un alma racional, si tenemos un alma divina, ¿cuáles son los poderes que nacen de esta alma divina? Porque ahora por la gracia santificante podemos realizar actos verdaderamente divinos, sobrenaturales. ¿Y qué son? Ustedes que llevan más de 20 años de vida, seguro. Todos tienen más de 20 años de vida. Entonces, han tenido estos poderes divinos ya por muchos años. ¿No lo sabían? Que pueden realizar actos divinos. ¿Qué son? Milagros. Entonces, si la naturaleza humana nos da una participación, nos da un intelecto y una voluntad para saber y conocer, para saber y conocer y escoger humanamente, ¿verdad? Con una naturaleza divina podemos saber y escoger divinamente. ¿Y qué sería nuestra participación en la ciencia divina y nuestros actos de voluntad que son divinos? El amor. Exactamente, la fe, la esperanza y la caridad. Para que apreciemos, ¿no? Este don de Dios. Dios habita en el alma. Que no pensemos que la vida de santidad, que Dios está ahí, pues mandándome a hacer cosas y nomás con mi fuerza humana tengo que llevarlas a cabo. Eso es pelagianismo, es una herejía. Naturalismo, eso es el rechazo de la fe cristiana, ¿no? Dice el Señor, si conocieras el don de Dios, ¿no? Esta agua viva, esta fuente de agua viva que va saltando en el alma. Dios habita en el alma, verdaderamente, por la gracia santificante. Es por participación, ¿no? No es por naturaleza. Ahí evitamos todo el sentido panteístico, ¿no? De que ya soy parte de Dios. No, Dios no tiene partes. Si tuviera partes no sería Dios. Dios es absoluto, ¿no? Simple. No hay cambio.
Entonces, pero participamos. ¿Y quién es el autor del acto de fe que uno hace? Bueno, dice, creo, Dios Todopoderoso. ¿Quién es el autor de este acto de fe? ¿Tú? Es la inspiración del Espíritu Santo. Exactamente, primeramente Dios, a través de nosotros. Esa es la vida cristiana, que Cristo habita y vive a través de nosotros. Dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, ¿no? Todas estas parábolas hay que pensarlas y profundizarlas. Participamos en la vida de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible que un hombre participe y coopere con Dios? Pues sí, hay que preparar la materia, ¿no? Como cada artesano, fabricante, sabe, ¿no? Pues para ser un buen instrumento hay que prepararlo, ¿no? Y nos prepara con la gracia, que nos da esta participación, que podemos perder también por el pecado mortal, y también los dones para realizar actos. La gracia santifica el alma, y de ahí nacen nuevos poderes divinos, ¿no? Que es la fe, la esperanza y la caridad. Y ahí la diferencia, ¿no? Muchos pasan toda su vida, pues fuera de gracia, pensando, bueno, pero me porto bien, y pues doy un poco a la colecta en la iglesia, y pues ayudo a los necesitados, y invito al padrecito a veces a comer en mi casa. Entonces, soy bueno, pues Dios va a tener compasión de mí, ¿no? Pero dice Dios, sin mí no puedes nada. Y si estamos fuera de gracia, estamos realmente, verdaderamente perdiendo nuestro tiempo. Porque un acto humano no vale nada ante Dios. En cuanto a recibir un premio divino, el cielo no nos corresponde. El cielo es donde habita Dios. Y solo le corresponde a Él. Y nos llama a participar en su misma bienaventuranza divina. De conocer a Dios como somos conocidos por Dios, dice San Juan. De verle cara a cara, no por espejo, no por la razón, por una contemplación filosófica, sino cara a cara, lo vamos a ver. Entonces nos llama a las alturas divinas. ¿Y cómo llegar ahí a este fin? Sino por un medio verdaderamente divino, y una transformación y elevación del alma, por la gracia santificante que nos hace partícipes de la divina naturaleza, ¿no? Y al contrario, si estamos en gracia de Dios, de este bebito, ¿no? Lo ves como un sagrario vivo, si está bautizado. Se puede notar que estamos perdiendo el aprecio o estima de nuestra fe, nuestra mente católica, cuando tardan tanto en bautizar a sus niños. Ah, sí, ya llevan 9 meses. Ahorita, pues vienen los padrinos de los Estados Unidos, estamos esperando. ¿Qué es la realidad? Tu bebito tan chulito no es hijo de Dios. Es hijo tuyo, pero no tiene la gracia. Y sin la gracia somos, de cierta forma, bajo el dominio de Satanás. Por eso, en los bautismos, para impresionar ese sentido a la gente, comenzamos fuera de la iglesia. Este chulito vaguerito no puede entrar en la iglesia de Dios, porque no es amigo de Dios, porque no está bautizado. Ser amigo es entre iguales, ¿no? Yo puedo querer a mi perrito, pero no es mi amigo. No podemos comunicar. No podemos como entre iguales, pero sí podemos con Dios ser amigos. Como dice el Señor, ya no os llamo siervos, sino amigos. Porque nos da una participación en su naturaleza divina. Entonces con eso podemos ser amigos de Dios y conocerle y amarle. Porque habita nuestra alma como amigo íntimo, como nuestro Padre verdadero, el esposo de nuestra alma. Entonces está en nuestra alma. Y les iba a decir, entonces está
estamos participando en su vida divina, ¿no? Bueno, y cuando tardan tanto tiempo, dejan a su niño sin el bautismo. Qué crimen, ¿no? Qué falsa caridad, o qué falta de caridad, ¿no? Cuando se bautiza, es un templo vivo de Dios. Recuerdo un padre formador en el seminario que nos decía que él fue bautizado el día de su nacimiento, porque su papá, tan católico como eran los irlandeses en aquel tiempo, incluso entre los migrantes, ¿no?, que llegaron a los Estados Unidos, era de Nueva York, y decía, no voy a tener un pagano en mi casa ni por un día, mucho menos mi hijo. ¿Cómo voy a tener un hijo pagano en mi casa? Él vivía según la fe, ¿no? Y al bautizarle ya saben que tienen un templo sagrario de Dios vivo. Que sea el consuelo para la madre cristiana, ¿no?, que tiene que levantarse para atender a su niño. Medianoche puede ser su hora santa, ¿no? Okay. Está participada, es como María Santísima, ¿no?, dando alimento al niño Jesús. Y es otro Cristo. Por eso lo ungimos. Empezamos fuera del templo, ¿no?, con exorcismos. Y luego entramos en el templo y bautizamos y ungimos. ¿Qué quiere decir ungido? ¿Cómo se dice ungido en hebreo? Jesús. No. Cristo. Más bien, decimos Jesucristo como si fuera su nombre, o su nombre y apellido, pero no es así. Es Jesús, es su nombre, que en hebreo es Yeshua, que en español más literalmente es Josué. Nomás por el griego y latín nos quedamos con Jesús, pero es el mismo nombre de Josué. Y Josué quiere decir, o Yeshua, el Señor que salva, ¿no? Hubo una prefigura de él en el Antiguo Testamento, Josué, que guió a la gente, al pueblo, a la tierra santa, a la tierra de promesa, ¿no? Entonces Moisés, ¿se acuerdan, no?, se quedó fuera por haber golpeado a la roca 2 veces, ¿no?, contra el mandato de Dios. Y fue castigado, ¿no? Después de 40 años en el desierto ya no puede entrar. Hay que tomar en serio la justicia de Dios, ¿no? Entonces, porque la roca representaba a Cristo. Y Cristo no fue golpeado o herido 2 veces, una sola vez, para nuestra salvación, ¿no? Entonces, y Josué es el que luego tiene el privilegio de abrir las puertas de la tierra prometida, ¿no? Entonces, entran, porque Jesús es su nombre, entonces, porque es el verdadero Señor que salva, que abre la puerta del paraíso celestial. ¿Y qué quiere decir? Cristo, ¿qué quiere decir? Cristo es de griego. Ungido. En hebreo, ¿qué quiere decir? Ungido quiere decir, exactamente. En hebreo, Mesías. En griego, Cristo. Ya que el Evangelio se escribió en griego, ¿verdad? Usamos más la palabra Cristo, pero no su apellido. Es su título de ser el Mesías, el ungido, ¿verdad? Entonces, ungimos al niño con el Cristo. ¿Qué significa? Que es otro Cristo. Participa en la vida de Cristo, ya tiene derecho de estar en el templo. Y los papás de Tertuliano, un escritor famoso que al fin de su vida cayó en herejía, pero era muy devoto y nos ha dejado muchos escritos importantes del segundo siglo sobre la iglesia y qué estaba pasando en aquel tiempo. Y sus papás, cuando era niño, mientras destruían los templos, los paganos, decían, ¿dónde vamos a visitar a Dios? Pues en el alma de Tertuliano, nuestro hijo bautizado. Porque Dios habita ahí por el bautismo. Absolutamente cierto, ¿no? Seguro. Y no se puede perder, porque no es capaz de pecar. Aunque pasen por esa edad de 2 años, cuando ya saben que no son responsables y culpables, pero pueden hacer travesuras, ¿no? Y van rompiendo todo. Una sonrisa. Porque tienen la concupiscencia, ¿no?
al desorden de las pasiones, pero no son capaces de pecar. Entonces, pero tienen Dios en su alma, ¿no? Como un tabernáculo, sagrario, vivo, ¿no? Bien, entonces, y por eso, entonces se puede ver que la gente aprecia, ¿no? Y conoce ese don de Dios que tiene. Bueno, entonces al capítulo 2, eso es en qué consiste la santidad. Todos somos llamados a ser santos, porque tenemos los medios. ¿Tienes la fe, la esperanza y la caridad? Si estás en gracia, sí. ¿Tienes los 7 dones del Espíritu Santo? También. Todos esos dones se infunden en el alma con la gracia, como semillas, es como la semilla del cielo. ¿Qué es la diferencia entre estar en gracia y estar en gloria en el cielo? La única diferencia es la visión de lo que ya poseemos, si estamos en gracia. El cielo ya ha comenzado en el alma, la gracia de Dios. Es como uno dice, estar con Él cara a cara, pero en tinieblas. Pero está presente, lo poseemos por la gracia santificante, ¿no? Y entonces, ¿qué nos hace falta? Si dice ser santos como vuestro Padre Celestial es santo, perfecto como Dios mismo es perfecto, ¿cómo es posible? Pues yo tendría que ser otro Dios. He aquí la gracia santificante que te da una participación, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? Vosotros sois dioses, ¿no? Citando el Salmo. ¿En qué sentido? Por participación gratuita, en un sentido panteístico, ¿verdad? ¿Me explico? Pero sí, una verdadera elevación a la vida, los rangos divinos, ¿no? De la divinidad. Bien, ¿por qué tantos fracasos? ¿Por qué no somos santos? Pues ignorancia y falta de voluntad. Con la ignorancia tenemos que buscar y estudiar, ¿no? La verdadera doctrina sobre la santidad, tener un director espiritual para guiarnos, ¿no? Aunque si no se encuentra, Dios provee y hay que aprovechar pues, los medios tecnológicos que tenemos, ¿no? Ando siempre en mi telefonito aquí, en el iPhone, ¿no? Pues tengo una aplicación que tienen pues todos los mejores libros de los santos, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, las obras completas de San Juan de la Cruz, todas las oraciones y la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar, ¿no? Y eso por $2 la aplicación, ¿no? O tener esos libros, ¿no? Como de referencia. Pero si uno intenta lo más que puede, Dios provee, ¿no? Es siempre fiel. Pero falta de conocimiento y luego falta de deseo, ¿no? Creo que es como vemos culturalmente, ¿no? Cierta flojera para hacer el bien a veces, ¿no? Que sea mañana, ¿verdad? Se conoce como nuestro lema a veces, ¿no? Como mañana lo vamos a hacer. No, pues no puede ser. Ahora, como dice San Pablo, ahora es el tiempo now is the time of salvation. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora, no ahorita, ni mañana, sino ahora, ¿no? Y si no comenzamos ahora, pues ya nunca vamos a comenzar, ¿no? Entonces, falta de deseo, ¿verdad? Y un deseo enérgico, ¿no? El Señor dice, ¿no? ¿Qué hace uno cuando encuentra la perla preciosa, ¿no? Vende todo lo que tiene y la compra. ¿Verdad? Si lo quieres, entonces muchas veces sí voy a intentar. ¿Vas a intentar bañarte cada día? No. ¿Vas a intentar comer cada día? No. Comes cada día. Tienes que comer y nunca vas a dejar de comer. Es que no tuve tiempo de comer hoy. No. Es necesario comer. Y comemos. Y nunca decimos, voy a intentar, voy a tratar de comer. No, es una necesidad, ¡pum! Va encima de nuestras prioridades, ¿no? Voy a ser santo, voy a confesar, voy a hacer mi meditación. Sí, pero luego, ¿no? Entonces voy a intentar. No, es tu comida espiritual.
Si no comes con la oración, ¿verdad? El pan de hacer la voluntad de Dios, pues vas a morir. No es una opción. Bien. Ok, luego nos explicó cualidades del director y dirigido, ¿no? Bien, principios fundamentales. Ya hemos estudiado qué son los principios de santidad, qué es la gracia, ¿verdad? Qué son las virtudes, la inhabitación de la Santísima Trinidad que habita en nosotros y los dones del Espíritu Santo, de modo general, ¿no? Como los principios, tenemos todo ese organismo espiritual, ¿no? Si eres biólogo, quieres ser médico, cómo sanar al cuerpo humano, o cómo mantener tu propia salud, vas a estudiar. Es que tengo un hígado, tengo riñones, tengo un corazón, tengo pulmones, y cómo funcionan, qué necesitan, qué tipo de dieta es mejor para su, qué tipo de ejercicio, ¿no? Ya hay principios, ¿verdad? Igual con la vida espiritual. A veces pensamos que es algo tan místico que ni se puede conocer. No es así. Está basado en los principios de la fe. Podemos estudiar qué es la fe, qué es la esperanza, qué es la caridad, cómo practicarlas, qué son los dones y cómo funcionan, para conocer nuestro organismo interior espiritual, ¿no? Entonces, es lo que estamos estudiando. Y ahora llegamos a la tercera parte, que son los sacramentos. Es decir, el camino hacia la santidad. Y los sacramentos como medios para crecer en la gracia de Dios. ¿Y qué son los sacramentos que uno puede recibir con frecuencia para seguir creciendo en la gracia de Dios? La Santa Comunión y la penitencia, la confesión, ¿verdad? Uno está bautizado una sola vez, la confirmación una sola vez, la orden sacerdotal una sola vez, porque imprimen un carácter, unas fravis, un sello, digamos, en el alma permanente, que permanece para siempre, ¿no? Que nos da derecho para recibir gracias según nuestro estado. El matrimonio no tiene sello permanente porque si muere uno, pues puede casarse de nuevo, pero también es un estado fijo, ¿no? Y entonces hay gracias que vienen al estado de matrimonio en cada momento, ¿no? Para criar a los hijos, para cocinar bien rico, para hacer los chilaquiles. Solo una madre cristiana, esposa santa puede ser. Entonces, pero vienen gracias en cada momento para cumplir con nuestros deberes, ¿no? Recibo gracias ahora como sacerdote para enseñarles, ya que no tenía la plática preparada, pero va bien, gracias a Dios, y con mi falta de preparación. Pero entonces recibimos las gracias que necesitamos según el estado, pero para crecer en la gracia hay dos sacramentos que podemos recibir a menudo, que son la confesión y la Santísima Eucaristía, ¿no? Y muchos no saben que pueden y deben confesarse con frecuencia para crecer en gracia. Lo vemos nomás como para quitar el obstáculo. Estoy en pecado mortal, tengo que confesarme. Si no, no puedo comulgar. ¿Por qué sigues cayendo en pecado mortal? ¿Te confiesas cada año? ¿Por qué tienes tantas infecciones en tu cuerpo? ¿Por qué te bañas una vez al mes? Imagínate, ¿no? Si te bañaras una vez al mes, vas a tener más problemas, ¿no? Más infecciones, ¿verdad? Y pocos amigos, ¿no? Por el olor, ¿no? Y seguro si preguntara a ustedes o si fuéramos a pueblos, ¿no? Mexicanos de antes, todavía hay mucha tradición en esos pueblitos, ¿no? Pero lo que me comentaban de antes, pues eran así, ¿no? Lugares sumamente católicos, ¿no? Bien, entonces, de hacer la comunión espiritual con frecuencia. Y yo les digo, mi consejo, para hacer la meditación,
debemos de orar sin cesar, dice San Pablo, ¿no? Orar sin cesar. ¿Cómo hacer eso? Hay el tiempo formal que dedicamos a la meditación, ¿no? Utilizando un libro para enfocarnos, haciendo propósitos, afectos, ¿verdad? Pero debemos andar todo el día, porque ¿qué es la realidad de nuestra vida cristiana sino de ser templos de Dios mismo? Entonces, ¿cuándo se va Jesús? Jesús sacramentado se va, digamos, su presencia física, ¿no? Cuando se corrompan ya las especies de pan y entonces dura unos 15-30 minutos, ¿no? Depende de la digestión de cada uno. Entonces, pero ¿por cuánto tiempo sigue presente espiritualmente? Mientras que uno quiera. Pues sigue. Si estamos en gracia, esa es la realidad de gracia, que la Santa Comunión aumenta, ¿no? e intensifica, ¿no? La presencia de Jesús espiritualmente, pero sigue, ¿verdad? Mientras estamos en gracia, sigue como en su sagrario. Él mismo dijo, si alguien me ama y guarda mis mandamientos, haremos nuestra mansión, nuestra morada en Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces esa es la realidad. Los primeros padres hablaban del cristiano como un Theotokoi, ¿no? Theotokos es madre de Dios en griego. ¿No es ruso? ¿Teotokos? Viene del griego. Entonces, Theotokos. Entonces, o ella que lleva a Dios, ¿no? Entonces, que trae a Dios, ¿no? Y nosotros somos Theotokoi, forma plural, es decir, somos los que llevamos a Dios, ¿no? Traemos a Dios en nuestra alma, madrecita de Dios, si quieren, ¿no? Entonces, ese es el misterio de nuestra vida. Y debemos pensar con mucha frecuencia, mis misterios favoritos o más inspirantes de meditar son de la Anunciación y la Visitación. Porque ahí vemos a María, ¿no? Sagrario, ¿eh? De Dios vivo, Arca de la Alianza. Ese es el misterio de nuestra vida. Así es la realidad. Y mientras andaba con prisa para servir, ocupar en las obras exteriores, atendiendo a su prima Isabel, nunca se olvidaba de la presencia de Jesús en su alma. ¿Y en ella? Al contrario, radiaba la presencia de Jesús, de manera que al verla, Santa Isabel exclama, ¿quién soy yo que venga la madre de mi Señor a mí? Una frase igualita a la frase que exclamó David cuando le llegó al arca de la alianza. En el Antiguo Testamento se acerca al arca y que dice, ¿quién soy yo que venga al arca de mi Señor a mí? ¿Y qué hace? Salta de júbilo, así danzando ante el arca por un gozo rebosante, ¿no? ¿Y quién salta de júbilo cuando viene la nueva arca de la alianza? San Juan Bautista. ¿Quién? San Juan Bautista, exactamente. Porque solo el cameraman lo sabe. Ustedes mis alumnos y el técnico ahí ya sabe. El beisbolista. Entonces, ¿quién salta de júbilo? Pues San Juan Bautista, como David, ante el arca de la alianza, que es María Santísima, la misma frase, ¿no? De Santa Isabel como de David. Entonces, es decir, que nunca se olvidaba, ¿no? De este misterio. ¿Okay? Entonces, ese es el misterio de nuestra vida. Entonces, si los santos nos hablan de esta práctica sencilla de practicar la presencia de Dios, ¿no? Es el lema del santo profeta Elías, fundador de los carmelitas, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento. ¿Podemos usar ejaculaciones? Ahí voy. Entonces, San Elías, su lema es Dominus vivit in cujus conspectus sto. El Señor vive en cuya vista, delante de quien
estoy siempre delante de Dios que vive. Ese es el lema de San Elías, el profeta, y sus secuaces, ¿no? Que son los carmelitas, que estaban ahí en el Santo Monte de Carmelo. Entonces, ¿cómo vivieron la presencia de Dios? Primeramente, no es de fingir, ¿verdad?, una realidad que realmente no existe, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de una técnica psicológica, ¿verdad?, de imaginar una cosa en contra de la realidad. No, es la realidad. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y está mi alma como mi amigo, padre, esposo, intimísimo, ¿verdad?, por la gracia santificante. Entonces, le debo, ¿no?, mi atención, aunque esté ocupado en las cosas exteriores. Y pues otra vez tomamos la analogía de los amantes, ¿no?, en este mundo, ¿no? Entonces, los que están enamorados, ¿no? Entonces, están en su trabajo, pero ahí tienen la foto, ¿no?, de su amorcito. Entonces, siempre cuando está ahí, pero tiene esa sonrisa, como si no estuviera ahí. Y le pregunto, ¿por qué estás sonriendo? ¿Qué te pasó? ¿Quién conociste? ¿Verdad? Entonces, está, digamos, enamorada y pasa todo el día. Aunque está en las cosas exteriores, pensando en su amor. Hay un momento libre que hace un mensajito. Oh, mi amorcito, te quiero mucho. Entonces le manda mensajes a menudo, ve a su imagen y siempre está pensando cuándo puedo reunirme con mi amor. Entonces, en la vida espiritual debe de ser así. Aunque la dinámica es diferente, porque si es un amor sensible, ¿verdad?, empieza fuerte y luego se hace aburrido, ¿no? Empieza fuerte, ¿verdad?, por los sentidos. Pero el amor espiritual se desarrolla con más tiempo, ¿no? El amor añejo, ¿no? Como un buen tequila, ¿no? Añejo, pero hay que esperar más tiempo hasta que venga, ¿no? O el vino. Al principio es muy dulce, pero el vino seco, y añejo es más rico que jugo de uvas, ¿no? Entonces, pero jugo de uvas es muy dulce, ¿no? Entonces, empieza así fuerte y luego viene el trabajo de profundizarlo. En la vida espiritual, pues por falta de disposición nuestra, por ser demasiado apegados a lo sensible, entonces lo espiritual empieza a parecer aburrido. Como, ok, Dios es bueno, bondad infinita, bondad infinita. Que no tengo el sabor divino para saborear, ¿no?, a Dios. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues acostumbrarme y hacer el trabajo de mortificar mis sentidos y acostumbrar los sentidos a recibir o a probar, ¿no?, el sabor divino, ¿no?, espiritual. ¿Okay? Entonces eso es la tarea, entonces, de la vida espiritual. Empieza más difícil, pero cuando ya vamos conformando nuestros gustos, digamos, a lo espiritual, se hace más y más deleitable, ¿no? Entonces hay que tener esta confianza que en poco tiempo va a ser aún más fácil y más deleitable hacer la meditación. Entonces, bien, si seguimos fieles a la meditación. Entonces, de la meditación, entonces, ¿cómo practicar la presencia de Dios? Pues seguro, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El Señor mismo, al Cantar de Cantares, usa el ejemplo de amantes, ¿no? Al rey Salomón y una de sus mujeres, ¿no? Su favorita de la semana, no sé. Pero es simbólico de un amor más divino, porque incluso las analogías tienen, no sé, poco sentido. No sé qué dirán ustedes, pero como describe sus dientes, como la fortaleza del castillo, muy grandes. ¿Qué quiere decir eso? No sé,
Pero, entonces, esa analogía. Ok, entonces, de estar presente, aunque estemos en el mundo, ocupados en las cositas, pero cómo mantenernos conscientes de la presencia de Dios. Va a ser obviamente estar consciente de una forma amorosa, porque si fuera un enfoque, una concentración intelectual y formal, pues no podemos hacer los dos, ¿no? Al mismo tiempo. No puedo, depende de cuánto me exija, ¿no? La ocupación que tengo. Para corromper esta semilla de la gracia, ¿no? Entonces, si empezamos en esta sección ahora de las virtudes teologales, primeramente, como ya les había dicho, teologales quiere decir Deus, ¿no? Dios, nos relaciona directamente con Dios. Las virtudes cardinales, ¿qué quiere decir cardin? Corazón. Cargo. Corazón. No. Bisagra de puerta. Quiere decir para la clase de latín. Entonces, cardo, cardis, es decir, bisagras. Ustedes saben, hay 4 aspectos del ser humano: su intelecto, su voluntad y sus pasiones humanas, ¿no? Fuertes y sencillas o sensibles, ¿no? Y para gobernar y santificar, perfeccionar esos 4 aspectos, tenemos la prudencia, para usar el intelecto bien, para hacer buenas decisiones, porque no cada inteligente es prudente, ¿no? Entonces, sino inteligente en cuanto a hacer buenas decisiones, ¿no? Para la voluntad, para dar lo que corresponde a los demás, bien común de la familia, sociedad, iglesia, tenemos la justicia, y para gobernar y poner en orden las pasiones fuertes, que son buenas en sí, la ira, el temor, tienen su meta humana, pero según la fortaleza, ¿no? Para que temamos lo que debemos temer, y para que conquistemos con ira, ¿verdad? Con fuerza, lo que debemos conquistar y batallar, ¿no? No son los males difíciles, por eso necesitamos la ira, ¿no? Se ve en el fútbol, ¿no? Si llegan tan tranquilitos, pues no van a ganar. Tienen que estar enojados, ¿no? Tener esta ira, para conquistar al enemigo de Atlas, ¿no? De América, solamente. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Muy bien. Entonces, y para las pasiones concupiscibles, sensibles, ¿verdad? Del deseo sexual, del deseo de comer y beber, que son buenos, obviamente, pero cuando están en orden, ¿verdad? Tenemos la templanza. Y decimos, todas esas virtudes cardinales tienen medida, ¿verdad? Y la virtud está justo en el medio, ¿no? ¿Verdad? Entonces la templanza, por ejemplo, y corresponde a las circunstancias de cada uno. ¿Cuántas calorías uno debe comer cada día? Yo creo que va a ser diferente para Cecilia y para su servidor. ¿O cuántas copas de vino debe tomar uno? ¿Puede tomar uno? De modo que no sea pecado. ¿Para usted? Una botella. 2 copas de vino de uva. Sí. ¿Y yo una botella? Si comemos por mucho tiempo, pues sí. No. Entonces varía, ¿no? Según las circunstancias, ¿no? De cada uno. O que será pecado en cuanto al acto conyugal con una mujer. Pues obviamente es tu mujer. ¿Es tu esposa? O no, es otra mujer. ¿Estás casado? ¿Verdad? Ahí podemos ver lo que dice la razón. Pero en cuanto a las virtudes teologales, ¿qué es su medida? ¿Cuánto debemos amar a Dios? Como 1 hora cada día, ¿no? Sería razonable, ¿no? Siempre. Siempre.
con todo el corazón. ¡Qué exageración! ¡Qué falta de moderación! No, el Señor dice, ¿no? Amarás a Dios, es la otra definición de santidad, ¿no? Amarás a Dios con todo, tu entendimiento, voluntad, corazón, ¿verdad? Entonces no hay medida. La medida según la cual debemos amar a Dios es amarle sin medida, ¿no? Porque trata de Dios y no los medios para llegar a Dios. La virtud de la religión es parte de la justicia. Y aunque ofrecemos sacrificios a Dios, hay que poner cierta medida, porque estamos hablando de los medios para mostrar esa reverencia a Dios, ¿no? Pero si pasamos nomás todo el tiempo en el templo ofreciendo sacrificio, pues podemos faltar otros deberes, ¿no? De nuestro estado de vida. O hacer demasiado de modo que gastemos la salud y perdemos, ¿verdad? Bien, entonces, estas virtudes no tienen medida, porque el objeto es Dios mismo. No son placeres sensuales, no son pasiones fuertes, sino Dios. Entonces, de creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios, no tiene medida, ¿no? Absolutos, ¿no? Bien, entonces las virtudes teologales. Ok, entonces si empezamos con la fe, ¿qué entendemos por la fe? De modo coloquial, sin decir la fe, virtud sobrenatural, teologal, la fe. ¿Tienes fe? ¿Crees en tus papás? Sí. ¿Crees en tu marido? Sí. Muy bien. ¿Crees en tu equipo, tu partido político? ¿Qué quiere decir? Que tienes confianza, ¿verdad? En ellos, en su bondad o en sus buenas intenciones a lo menos, ¿no? Entonces, en su plan. Entonces es cierto asentimiento o aceptación de un testimonio por la autoridad de lo que da. En ese sentido, ¿crees que hay una planeta llamada Neptuno? Pues sí. ¿Lo has visto? Sí, yo no lo he visto en Neptuno, pero creo que hay, porque no. Entonces no tengo motivo de dudar, ¿no? Entonces crees lo que dices tus papás, ¿no? Cuando eres niño, ¿no? Y entonces un asentimiento de un testimonio por la autoridad. Entonces, por la autoridad. Si es mal, si no tiene autoridad, o si yo siento que no está calificado para decir tal cosa, entonces no creo, no encuentre una persona de confianza, ¿no? Esa fue fe humana, ¿verdad? Entonces, y distinta de la fe divina. Porque la certeza de la fe humana no es absoluta, ¿no? Depende de la persona, ¿no? Mi mecánico, yo creo en él. Pero yo sé que tal vez hay un mecánico mejor que no sabe todo de todo, pero sabe mucho más que yo. Entonces confío en él y le doy las llaves de mi carro para que lo repare. Entonces, pero varía, ¿no? La fe divina se basa en Dios. Por eso viene con una certeza absoluta. Ok, entonces, la definición de la fe tenemos aquí explicada, pronunciada, definida infaliblemente por cuál concilio. Cada concilio convocado por la Iglesia fue convocado para dirigirse a los errores presentes, ¿no? Actuales en su tiempo. Entonces, cuando vimos en la historia de la Iglesia ataques contra la fe en sí, ustedes saben que hubo herejías de arrianismo que negaban la divinidad de Jesús, otros que negaban su humanidad, otros que negaban pues los sacramentos, ¿no? Como Martín Lutero, ¿no? Y la Iglesia. Pero en los tiempos, en el siglo XIX, en el mundo filosófico, hubo muchos ataques en contra de la fe tal cual, por el racionalismo, que el hombre con su razón puede tratar todo. No hay nada por encima de la razón es como divina, y no hay nada por encima del hombre. Entonces, de hablar de fe y misterios,
Eso es para niños, ¿no? Para un hombre adulto, pues ya puede saber todo, y si no se puede probar con la razón, es por los cuentos, ¿no? Es fantasía, ¿no? Que no se debe tomar en serio. Eso fue el racionalismo, ¿no? Que es muy pues un ataque de la masonería también, ¿no? Ellos, su plan siempre, si el plan de Dios es de elevarnos a la gracia, al orden sobrenatural divino, al plan de la iglesia de Satanás, como la describe el Papa, los masones, ¿no? Es de naturalizar todo, ¿no? En vez de sobrenaturalizar o divinizar, es no más el hombre por encima de Dios, por encima de todo. El hombre es Dios. Ese es el concepto clave de la masonería, ¿no? Toda la expresión religiosa debe de estar subordinada al hombre, ¿no? Y tratada como opinión, entonces no hay nada por encima de la razón del hombre. Entonces se llama racionalismo. Y el Papa Pío IX condenó muchas de sus proposiciones y por fin convocó al Concilio Vaticano I para definir esas cosas importantes de nuestra fe. ¿Y qué definió el Concilio Vaticano I? Tal vez recuerden más de las definiciones de infalibilidad del Papa y también aparte del Concilio, pero por el mismo Pío IX, la Inmaculada Concepción de María. Pero hay que estudiar bien, ¿no? En ese año de la fe, al Concilio Vaticano I, porque trata de ello con Trento, son los dos concilios tal vez más importantes en cuanto a su tratado de la fe en el sentido amplio, ¿no? Nos han dado las más definiciones. No voy a decir importancia porque no quiere decir que Nicea que definió la divinidad de Cristo, ¿no? De la forma más, es menos importante, pero era breve, ¿no? Cuando de definiciones dogmáticas de la fe, Trento y Vaticano I son los más completos, ¿no? En cuanto a sus temas y definiciones y precisión de palabras, y contra los errores muy de hoy en día, ¿no? Porque sigue ese espíritu protestante que trata de siempre separar a Cristo de su iglesia, negar la importancia de los sacramentos, ¿verdad? No, la vida con Cristo es nomás tu vida personal. No tienes que ir a misa, confesarte, ¿verdad? Más y más esta mentalidad protestante y racionalista, ¿no? No, es que la fe, entonces puedes ir a misa, o puedes ir ahí practicar el yoga, o puedes ir como que se practica más y más de una forma religiosa, ¿no? Una cosa es estirar, ¿verdad? Pero otra cosa es de entrar en la filosofía hindú, que es de hinduismo, de vaciar la mente y sentirse unido con el todo y el uno y la nada ¿verdad? Pero veo más y más presentaciones de la yoga así. Conozco atletas que usan estiramientos, ¿se dice? Estiramientos de yoga nomás como para la flexibilidad. Pero si entras en la clase con la yoguista, ¿verdad? Maestra, te enseña cómo respirar por tu panza y no sé qué, pues cuidado. Y los ejercicios siempre nombran a la yoga como un peligro, ¿no? A la fe. La espiritualidad, porque atrás está una filosofía pagana, el hinduismo, ¿no? Eso de vaciar la nada, ¿no? De que no participen en clases, tal cual, ¿no? Pueden encontrar en YouTube referencias a cómo hacer los estiramientos Bien, ¿qué decía? Ok, más y más de modernismo, ¿no? Que dice, no, la fe es nomás una expresión del subjetivismo, de lo que tú sientes de Dios, ¿verdad? Eso es muy popular hoy en día. Entonces sí, la católica tiene sus expresiones, pero también hay otras religiones, y todas son buenas, y todas enseñan el camino para ser bueno y ponerse en contacto de Dios, ¿verdad? Son como restaurantes, ¿verdad? Hay que probar los
sabores diferentes, ¿no? Comida argentina, italiana, pues mexicana. Aprendes algo de todos, ¿no? No es así. Eso es muy de moda, ¿no? Pero eso también es del modernismo, de ese mismo espíritu racionalista, que la fe y dogmas son como expresiones de lo que sentimos, ¿verdad? Son símbolos, ¿verdad? Eso es el modernismo, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver qué es la fe verdaderamente, y nos enseña, y vamos a nomás mencionar la definición y luego terminar la clase para empezar con la clase de latín. Pero, y cuando dice aquí, Denzinger, a veces nomás D o DZ, 1789, ¿a qué se refiere? Hablando de su definición. No. Se refiere a este libro tan importante, al Magisterio de la Iglesia, por el editor Denzinger, Enrique Denzinger, un alemán. No es el autor, porque es no más una colección de las citas de la Iglesia, de sus pronunciamientos dogmáticos, de orden cronológico. Empieza con el credo de los apóstoles, los credos de Nicea, los concilios, los papas, desde el principio hasta hoy en día, ¿no? Entonces, tienen las definiciones y un índice sistemático para estudiar también por tema, ¿verdad? La fe. Podemos entonces empezar aquí con qué dice la Iglesia infaliblemente de la fe. Y aquí ver todas las definiciones que ha pronunciado. Okay. Entonces, cuando vemos en un texto, sería si uno es estudiante de leyes, ¿no? Para ser abogado. Seguro que van a tener todas las referencias al libro de la colección de leyes civiles de Jalisco, ¿no? O de la Constitución mexicana, ¿no? ¿Verdad? Siempre hay referencias a la fuente, ¿no? Entonces la fuente es obviamente la Biblia y la Sagrada Tradición. Entonces, ¿dónde encontrar todo eso? Pues tenemos Biblias, pero la tradición, pues hay los escritos de los padres, muchos concilios ecuménicos, y yo tengo la colección de concilios que son de 50 tomos, así de grandote, ¿no? Escaneado aquí, ¿no? Entonces, mi burro, que los trae, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sacar una definición de todo eso? Pues ya gracias al señor Enrique Denzinger ya sacó las citas más importantes, más dogmáticas, las definiciones. Como ustedes saben, en un congreso, una reunión, empiezan con alabanzas de quién está presente, muchas gracias, y qué hemos hecho el año pasado, y qué vamos a hacer. Entonces igual los concilios tienen muchas palabras también a veces, ¿no? De introducción o cosas históricas. Pero las puras definiciones vienen contenidas aquí, ¿no? De la forma más útil, a su alcance manual, ¿qué quiere decir? A la mano, ¿eh? Entonces ya para sacar. Entonces aquí está, y vienen cada párrafo con el número, ¿verdad? Entonces 1789, a ver si es cierto, de la fe, la definición de la fe, Concilio Vaticano I, ahí está. Vale la pena tener ese libro que se encuentra en internet también, ¿no? ¿Ok? Entonces nos dice que la fe, de definición, es una virtud sobrenatural, que una virtud que es permanente, que habita en el alma, ¿no? Que podemos perder, pero es algo fijo si estamos en gracia. Y incluso cuando no estamos en gracia, permanece, ¿no? Si no hemos pecado en contra de la fe. Sobrenatural, no natural. No es una fe humana. Yo creo que sí, pero no estoy seguro, ¿no? Es sobrenatural, basado en Dios, por la que con la inspiración y la ayuda de la gracia de Dios, que viene de Dios, creemos ser verdadero y no probable lo que por Él ha sido revelado, que ya se ha terminado, ¿verdad? Con la muerte del último apóstol, San Juan. ¿Verdad? No hay nuevas enseñanzas de la fe, nomás vamos explicando, ¿verdad?
y precisando qué quiere decir el contenido de la fe, pero que ya está ahí en la tradición y la Biblia, ¿no? No por la intrínseca verdad de las cosas percibidas o la ley natural de la razón, ven, en cuanto al racionalismo, que quiere decir, no, eso más, si te parece bien, ¿no? Porque hay misterios, como la Santísima Trinidad, que nadie puede ver ni conocer directamente. Entonces podemos defender que no sea que no es una contradicción, pero no podemos probar la Santísima Trinidad. Es un misterio sobrenatural, ¿no? Por encima de la razón y por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. Entonces, ¿con qué autoridad aceptamos esas creencias? La pregunta, ¿eres católico? Sí. ¿Por qué? Es que en mi familia, es que yo soy mexicano, guadalupano. Católico, apostólico y romántico. A ver, romano. Bueno, lo digo así. Católico, apostólico y romántico. Bueno, católico latino, bien. Entonces, por la autoridad del mismo Dios que revela. ¿Por qué eres católico? No por tus papás. ¿No? Pueden haber sido la causa de bautizarte, ¿no? Y iniciarte en la fe, pero tiene que ser por la autoridad de Dios que revela. Y se nota, cuando van a Gringolandia, pues muchos pierden la fe, que son católicos por cultura. Y cuando están en otra cultura, pierden la fe. No era por la autoridad de Dios que revela. Entonces hay que buscar los motivos y vamos a ver la diferencia entre las preámbulo y fidei, digamos los motivos para ser católicos, para saber que Dios está hablando, que son, a saber, milagros y profecías, como definió el mismo Concilio Vaticano, primero, pero luego a saber que Dios está hablando por las obras milagrosas que hace, luego creemos en su doctrina, porque Él lo dice. Tenemos el mejor ejemplo tal vez en eso en Juan capítulo 6. El Señor hace un milagro. ¿Qué fue el milagro? Multiplicar los panes. Entonces este hombre es Dios, ¿no? Tiene el poder divino, lo hace en su propio nombre, no como Moisés o Elías que pidió que Dios lo hiciera, sino Él dice, y luego Él dice, yo soy el pan de vida. Si no comes este pan, morirás eternamente. Porque el pan que yo doy es mi carne, mi vida, por la salvación del mundo. Y mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tendréis la vida. Wow. Entonces, no está haciendo un milagro en nombre de Dios, sino en su propio nombre. Identificándose, yo soy el pan. Yo soy la salvación del mundo. Mi vida, mi carne. Entonces, ¿vas a comer mi carne? Los apóstoles y todos estaban, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede darnos su carne a comer? Está loco, ¿no? Pero acaba de ser un milagro. Entonces unos deciden, no, está loco. Y lo abandonaron. Y el Señor dice, ¿y vosotros? ¿También? ¿Os marcháis? ¿Qué? Y dice San Pedro, Señor, tú tienes las palabras de vida eterna. Tú eres Dios, es decir, que no puede engañarse ni engañarnos. Ya lo has probado por este milagro. Y tu vida perfecta. No entiendo lo que estás diciendo, pero es verdadero. No hay duda, aunque no entiendo. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces ahí la autoridad es por Dios, por eso la fe es absolutamente cierta, ¿no? Una certeza absoluta y divina, aunque no podemos ver el motivo. Pero sabemos que Dios no puede engañarse ni engañarnos. Y ahí terminamos la primera plática de la fe y seguimos con este capítulo. Luego, cómo crecer en la fe, luego la esperanza y la caridad. Bien. ¿Preguntas? ¿Me entendieron? No, está
de su acento. Por eso. ¿Qué están diciendo? Pero Por eso. muy emocionado. Preguntita. ¿Usted podría explicar un poco más sobre la ira? Porque pues, la Biblia dice, obviamente la ira es un Cada uno de nosotros, en cuanto participamos en su autoridad sobre los demás, como padres o incluso como ciudadanos colectivos. Entonces, como la pena de muerte, ¿verdad?, es justa, si el Estado decide aplicarla, pero yo no puedo aplicarla. Entonces, personalmente, puedo defender mi vida utilizando la fuerza necesaria, pero no puedo después de capturar a mi invasor, ladrón, entonces no puedo, una vez que lo tengo capturado y detenido, pues ¿sabes qué? Tu pena va a ser. No. Entonces es porque venganza es del Señor. Como dice San Pablo a los romanos, el Estado lleva la espada en vez de Dios, en nombre de Dios, para castigar, ¿no? Toda la autoridad viene de Dios, ¿no? Entonces a él le corresponde la venganza y a nosotros en cuanto y solo en cuanto participemos, ¿no? Y sí, vamos, eso en detalle en la parte de fortaleza.